Bueno, entonces les decía que el término persona tiene relación entonces con personalidad y que el término persona viene del latín. Desde esa raíz de la palabra, persona significa máscara, ¿sí? Es decir, eso es lo que traduce, ¿no? Ese término latín. Y desde dónde se vincula esa palabra y el significado de esa palabra, pues desde el manejo del teatro griego que estaba en boga en ese momento, ¿sí? Y persona se llamaba la máscara que utilizaban los actores de teatro para representar los diferentes personajes. Entonces, digamos que ese es el nexo de la raíz de la palabra, de la raíz del término, ¿sí? Entonces, desde esta primera conexión de las palabras personalidad y persona, ¿cómo podrían asociar a lo que ustedes me escribían por Edmodo? De qué es personalidad, de cómo se entiende la personalidad, ¿cómo lo podrían relacionar? Por ejemplo, cuando decimos que persona es un término latín que hacía relación a las máscaras que utilizaban los actores en el teatro griego. Entonces, ¿cómo lo pueden relacionar con ese significado y ese concepto que ustedes daban en la anterior clase de persona, de personalidad? Profe, pues podría ser como se habla de una máscara, ¿no? Y de toda esta esencia teatral, pues la personalidad en últimas también es una forma como de actuar ante la vida, ¿no? Y igual que una máscara, pues la personalidad va cambiando alrededor de que uno se va desarrollando. Ujú, Puede ser como esa diferenciación de personas, como por ejemplo una ujú. presentación personal de cada uno, una Muy bien. diferenciación entre cada uno puede ser. Ujú, muy bien. Entonces, miren, ustedes han dicho como varios elementos, ¿no? Primero, que puede ser esa máscara que sirve de referencia o esa visión que sirve de referencia a nuestro entorno, ¿no? Entonces, y lo otro es que esa misma máscara o ese mismo perfil que manejamos sirve para diferenciarnos de los que están ahí con nosotros en ese mismo contexto. Precisamente, verán, en el marco del teatro griego, primero solo podían actuar los hombres, ¿cierto? Y segundo, pues no todos, digamos, no había muchos actores dentro de una misma obra de teatro. Entonces, muy posiblemente uno de los actores tenía que hacer las veces de varios personajes dentro de la obra teatral. Entonces, la máscara, el vestuario y demás hacía parte de toda la ambientación y de toda la personificación de eso que representaba. Entonces, eh, por eso tiene mucho que ver lo que ustedes dicen y el sentido de la máscara, ¿no? Cómo yo puedo colocarme esta apariencia o esta imagen para que los demás me reconozcan como tal en mis diferencias y que asuman esas diferencias frente a los demás también. Entonces, en lo que ustedes están diciendo ya van varios elementos que nosotros en psicología de la personalidad miramos, que es, por ejemplo, lo de las diferencias individuales, ¿sí? Que es bien importante saberlo así, ¿no? Que la psicología de la personalidad es netamente, está ligada, es un área disciplinar ligada a todo lo que tiene que ver con las diferencias individuales, ¿sí? A diferencia, por ejemplo, de la psicología social, ¿no? Que ve como esos constructos, esos elementos que nos pueden estar ligando dentro de un entorno social establecido. Acá es, obviamente, enfocarnos en la diferencia individual, aunque todos tengamos como características similares, el conjunto de nuestras características es lo que nos hace diferentes. Entonces nosotros podemos decir, mmm, tal persona tiene tal aspecto, pero el conjunto de esos aspectos que nosotros tenemos es lo que nos hace diferentes de los demás. Entonces, en este primer momento ya sabemos que ese término latino de persona, que representaba la máscara en el contexto del teatro, está supremamente ligado al término personalidad,
es decir, desde la raíz de la palabra, ¿no? Desde la raíz de la creación de la palabra está ligada. No quiere decir que ahorita simplemente para nosotros, y menos en psicología, solamente se refiere a la máscara, ¿no? Ya vemos que con las diferentes teorías, los diferentes conceptos, vamos viendo que poco a poco ya la personalidad va mucho más allá de un aspecto netamente externo. De hecho, para nosotros son elementos internos los que involucra pensar, hablar, analizar, comprender la personalidad. Pero este es un primer acercamiento a la raíz de la palabra, a la parte etimológica. Además de ese primer acercamiento o esa primera relación que tiene la palabra persona con la palabra personalidad y ese primer significado que tiene la palabra persona, también surgieron otras palabras que tienen total asocio con la palabra persona, ¿sí? Y por ende, pues con la palabra personalidad. Entonces, si por la parte del latín, persona se relaciona con personalidad, por la parte griega hay también otras palabras que también se relacionan con la palabra personalidad, ¿okay? También son como esa raíz etimológica de la palabra personalidad. Prosoposis es la palabra griega que tiene relación con la palabra personalidad y que de alguna manera también está relacionada con ese contexto teatral, ¿no? Y con esa parte de la apariencia, ¿no? Por lo menos la apariencia externa. Primero, en esta palabra se puede ver dos acepciones, ¿no? Dos posibles significados. El primero, que se refiere a el aire como esa capacidad para mantener vitalidad, ¿no? Como algo que es imprescindible para la vida del ser humano. Y por otra parte, esa misma palabra, derivada del griego, significa rostro o aspecto, ¿sí? Que como vemos, vuelve y juega, está ligado con la parte de la apariencia externa. Entonces miren que ya van tres palabras que se asocian con la palabra personalidad y que tienen que ver con la parte de la máscara, la parte externa, la parte de apariencia o lo que se nos permite mostrar a los demás y aspectos por los que los demás nos pueden diferenciar. Y también vemos aquí un elemento adicional que es el aire o ese elemento muy ligado a la parte vital, ¿sí? A la parte del respiro, ¿no? A la parte de la capacidad de respirar y por eso inhalar y mantenernos con vida. Entonces, la parte griega también, esta palabra se nos relaciona con la parte de apariencia y de lo que nos puede diferenciar de los demás. Dentro del griego también, y esto lo hace Alport, uno de los autores de la personalidad como más reconocidos en psicología, y que fue uno de los que se adentró en el estudio de la historia, de la comprensión de la personalidad. En sus estudios también logra descubrir que hay otra palabra griega, prosopon, que también se relaciona con la palabra personalidad y que al igual que la palabra del latín persona, también significa máscara, ¿sí? Aunque no en el contexto del teatro, ¿no? Como si era la palabra latina, sino en el contexto de esos diferentes roles que nosotros tenemos en una sociedad para desempeñarnos de manera funcional, pues, en nuestra vida, ¿sí? Entonces, ahí van dos cosas ya, ¿no? Entonces, por una parte, esa palabra persona, desde el origen latín, que aduce a máscara desde el teatro y que está relacionado netamente con la apariencia física, digámoslo acá. Y aquí, cuando rescata por esta palabra de prosopon, que sí significa máscara, pero
relacionada con los roles sociales, ¿sí? Entonces ya no solamente va la parte de la apariencia, sino más en la parte como actitudinal y de desempeño social que tenemos también las personas. Van ya dos cosas, dos acepciones distintas, más no contrarias, ¿no? Otro elemento, otra palabra también de griega que se relaciona con la palabra personalidad es la palabra perisoma. Bueno, peri es la periferia, ¿no? Y soma, ustedes ya saben que es cuerpo. Entonces, es la periferia del cuerpo, ¿no? La margen, como la parte exterior del cuerpo, esa margen que nos rodea. Y como yo les decía al principio, cuando hablábamos de la palabra persona, también puede relacionarse con el vestuario, con el maquillaje, que se empleaba en el teatro también para identificar más aún el personaje que se estaba representando, o también esa parte donde se establecen los límites hasta donde llega el cuerpo, ¿no? Bueno, aquí también se dice que puede ser el cuerpo, la parte que encierra el alma, ¿sí? Y también vuelve la acepción, como veíamos en la anterior palabra, de prosopon. También puede referirse a esos roles sociales que desempeñamos en nuestra vida, ¿sí? Que va ligado netamente pues, a la parte del contexto social. Entonces, hasta ahí, ¿cuántas palabras vamos que se relacionan con la palabra personalidad? De lo que recuerdan. La mayoría griegas, ¿no? Y una latina. Pero miren que tiene relación, ¿sí? Entonces, siempre recuerden ustedes que en la parte del teatro latín empezó en Roma, sí, pero luego también se traslada al teatro griego y esos son los elementos que van haciendo también que desarrollemos como estas relaciones, ¿no? Entre las palabras, porque en esos dos contextos, pues las máximas culturas, ¿cierto? Principales, entonces va a estar atravesado pues por estas significaciones que le dan a las palabras y como también la representación de personajes ligados netamente a esas culturas, a esos contextos sociales. Entonces, por eso tiene relación con la palabra personalidad. Dentro de esa etimología o de esa raíz de la palabra, retomando a la palabra persona, al término latín persona, también hay otra expresión en latín que es personare y también se relaciona, digamos, con el teatro romano y bueno, luego con el teatro griego. El término personare va más ligado a la parte de la voz, ¿no? A la parte del sonido. Y como les decía yo, en el teatro romano y luego el teatro griego, no habían como las condiciones que tenemos ahorita, ¿no? En los teatros de la acústica y del sonido, sino que más bien utilizaban ciertas herramientas o recursos para que la voz del actor se proyectara y se lograra escuchar por parte del auditorio. Entonces, a esa herramienta, ese recurso que era un tubo, que daba lugar pues, a que la voz del actor se escuchara y también pudiéramos identificar al personaje, se le llamaba personare. Entonces miren que la voz también, el discurso un poco también marca la pauta para que se identifique un personaje de otro. Y por eso también la relación del término personare con personalidad. Bueno, de estas raíces etimológicas, de estas palabras que desde esta parte principal empezamos a ver que tiene relación con la palabra personalidad. Entonces, desde esta revisión que hemos hecho, digamos, de los términos que se relacionan con la palabra personalidad, podemos ver dos
categorías, digámoslo así, ¿no? Por una parte, toda la parte de características físicas o externas, ¿no? Veíamos la máscara, el rostro, el vestuario, la imagen, digámoslo así, de un personaje dentro del teatro. Entonces, esas características físicas, podemos decir nosotros que en principio se comprendían también como personalidad, ¿no? ¿Por qué? Porque permitían establecer o diferenciar ante un público, ante un auditorio, quién era ese personaje, ¿sí? ¿Qué representaba ese personaje? Y por otra, más allá del contenido físico, de las características físicas, es más bien ese rol social o ese estatus social, ¿no? Que desempeñaban dentro de una historia como tal. Entonces, toda esa parte de la actitud, del comportamiento de ese personaje y la relación con los otros personajes dentro de la historia, pues también hablaban de la palabra persona y de la palabra personalidad. Estos dos elementos, tanto lo físico como el rol social, al auditorio, por ejemplo, en el contexto del teatro, al auditorio le permitía identificar a un personaje de otro. Así fuese el mismo actor el que representara más de uno de los personajes. Ya con esas características físicas y con ese rol social o ese argumento social que representaba el personaje, ya con eso el auditorio sabía identificar a qué personaje se estaba presentando. ¿Listo? Entonces, esos dos elementos, lo físico y lo social, van a estar también relacionados con lo que es la palabra personalidad. ¿No? Por lo menos desde esta primera etapa en donde se empieza a averiguar cuál es la relación de la palabra personalidad con la palabra persona. Luego de, digamos, esta parte muy general, que es toda la parte del teatro y cómo el teatro también se asocia a la palabra persona, y por ende a la personalidad, ya viene luego un filósofo, Cicerón, que empezó a agrupar esos elementos que se veían en ese primer acercamiento de la persona con personalidad. ¿Sí? Entonces, Cicerón trabaja como de manera más determinada, un poco más complementaria, el significado de la palabra persona, del término persona. Obviamente, pues siguiendo como ese contexto de donde surge la palabra persona, ¿no? Que es el teatro romano. Entonces, el primero dice que el término persona obviamente se refiere a la apariencia, por lo que hemos rescatado, ¿no? De esa parte del teatro latín y griego, porque hay características físicas como aspectos del rostro, maquillaje, vestuario, inclusive, ¿por qué no?, el sonido de la voz o esa particularidad de la voz que identifican a un personaje. ¿Sí? Entonces, primero, la apariencia como elemento principal para comprender el término persona. Segundo, lo que ya habíamos estado hablando, el rol social, es decir, qué estatus social, qué desempeño social, qué papel social juega ese personaje dentro de esa obra teatral. Entonces, además del vestuario, además de la voz, además del maquillaje, pues es importante identificar un personaje por el estatus social que tiene, por el rol social que desempeña en la historia, ¿no? En la historia. Entonces, es diferente, por ejemplo, el rol social de un maestro, sus estudiantes o discípulos, o el padre y los hijos, la madre y los hijos. Y eso también marca la especificidad y la diferencia entre personajes, ¿no? En ese contexto del teatro.
aunado a ese rol social está el estatus de ese rol, es decir, cuál es la diferencia en el poder o en el nivel que representa ese rol social. Entonces, como les decía en el ejemplo, ¿no? Puede que en esa obra teatral esté una historia del maestro con sus discípulos o estudiantes, entonces allí el estatus del rol también va a marcar la diferencia en ese personaje, ¿sí? Un poco luego ya nosotros lo podemos comprender como esas jerarquías sociales que existen, ¿no? Entonces, ese tercer elemento también él lo acoge como una manera de definir el término persona, de comprender el término persona. Y por último, un poco también lo que yo les decía al inicio, es el conjunto de esas cualidades o características. O sea, todo eso en armonía, todo eso en un mismo grupo hace que también se hable del término persona, ¿no? O sea, no es solamente el vestuario, sino el vestuario más el rol, más el estatus de ese rol, lo que hace también comprender el término de persona. Entonces, esos cuatro elementos son los que representan el significado de la palabra persona para este filósofo Cicerón. Hasta allí, con lo que hemos revisado de los términos que se asocian con la palabra personalidad y de cómo finalmente Cicerón establece en referencia a eso, pues tenemos hasta aquí lo mismo que habíamos recapitulado, ¿no? Hay como dos elementos para comprender la palabra persona. Primero, lo exterior y social, ¿sí? La apariencia más el rol que desempeñan pues, los personajes en el teatro griego, pero las personas en una realidad social. Y también hay otra parte, ¿no? Que habla, por ejemplo, de las cualidades de Cicerón. Entonces ahí ya está la parte interior, netamente individual, personal, de un personaje o de una persona. Entonces, esas cualidades personales ya no solamente uno las puede ver por el vestuario y la apariencia, el maquillaje o la máscara, sino cuando ya se expresa en comportamientos esas cualidades y esas características más internas. Me van diciendo si van teniendo alguna pregunta hasta allí. Profe, Dime. disculpe, tengo una duda. Sí. Lo que decía Hipócrates de los humores, ¿esto tiene que ver con la personalidad? Sí, ahorita lo vamos a ver en esta época precientífica, porque no es que defina la personalidad, ¿no? Sino que sí son unos elementos previos que dan como argumentos importantes, no totalitarios, de lo que ahora estudiamos. O sea, son esos acercamientos a lo que ahora estudiamos en psicología, pues, para entender la personalidad, ¿cierto? Sí, los vamos a ver Vale, acá, profe. sí son elementos importantes a tener en cuenta, pero no, digamos, desde este punto de vista ya más contemporáneo, más actualizado, pues no es simplemente que se reúne con eso, pero sí es un elemento bien importante a tener en cuenta. ¿Listo? Vale, profe, gracias. Bueno, entonces hasta aquí hemos revisado la parte netamente etimológica de la palabra personalidad, ¿no? Ya sabemos que tiene relación con la palabra persona y con sus derivados en términos griegos, y que netamente se relaciona como con todo este contexto del teatro romano y griego, ¿no? Desde allí empieza pues esta parte. Aquí, con esto de la época precientífica, lo que vamos a hacer es retomar como diferentes corrientes filosóficas, un poco la parte inicial del estudio del organismo, digamos, desde la parte biológica y como estos primeros encuentros con la medicina también van a hablar de la personalidad.
Aquí lo que hay que tener en cuenta es que esto no hace parte de los estudios contemporáneos, ¿no? O sea, simplemente se revisan aquí, son como antecedentes, ¿no? Es decir, cómo es que ahora llegamos al estudio de la personalidad en los términos que ahora tenemos en psicología. Entonces, es tener en cuenta que hubo un proceso anterior, que hubo comprensiones anteriores, que no son, digamos, la verdad absoluta, pero sí que fueron pasos para llegar a lo que ahora comprendemos como personalidad. Entonces, por eso es importante retomar la historia, ¿no? Para saber cómo se llegó a donde estamos ahora, ¿sí? Un poco cuál fue ese recorrido histórico para llegar a lo que ahora comprendemos como personalidad. Bueno, hay una primera escuela, que es la escuela de los jónicos, filósofos que se iban por algún tipo de corriente de pensamiento y de cómo comprender al mundo y a la naturaleza, ¿cierto? Entonces, en la escuela jónica estaban principalmente cuatro filósofos, que cada uno, digamos, contribuyó desde sus argumentos a crear como los conceptos y la comprensión del mundo y de la naturaleza dentro de esta corriente filosófica. Entonces, estaba la parte de Tales de Mileto, que empezó a exponer mucho y argumentar mucho del elemento agua, Heráclito, del elemento fuego, Anaxímenes, que también hablaba del elemento aire, y luego a ellos, que eran como el primer grupo, se anexó, se vinculó el filósofo Empédocles. Y él hablaba, obviamente, pues de esos tres elementos que ya ellos habían empezado como a estudiar, pero además aumentó el elemento tierra. Entonces, tengan bien presentes estos cuatro elementos, porque más tarde en otras corrientes filosóficas también se van a retomar, ¿sí? Van a servir también para la comprensión de lo que nos decía el compañero de los cuatro humores. También estos cuatro elementos tienen relación con esos cuatro humores que luego va a establecer Hipócrates. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que se propone en esta escuela jónica para comprensión del mundo y sobre todo la comprensión de la naturaleza? En esta época y con estos filósofos, la comprensión de cualquier elemento de la naturaleza iba en torno a la configuración de estos cuatro elementos. Entonces, todo lo que había en la naturaleza era comprendido bajo estos cuatro elementos. Para ellos, estos cuatro elementos eran los elementos bajo los cuales se podía comprender el mundo y la naturaleza. Todo funcionaba en virtud de estos cuatro elementos, ¿no? Y obviamente estos cuatro elementos para ellos, derivados como de esa escuela materialista, pues era materia, era esencia, no estaban en la nebulosa o como conceptos netamente abstractos, sino como elementos sustanciales, materiales. Entonces, todo lo que había en la naturaleza estaba integrado o conformado por estos cuatro elementos. ¿Listo? Todos los fenómenos también, pues, digamos, naturales estaban regidos bajo estos cuatro elementos y las leyes de esos cuatro elementos. Luego de ellos viene otra corriente. Ustedes saben que ustedes estudiaron la parte filosófica, ¿no? Un poco la parte más de antecedentes filosóficos en la historia de la psicología. ¿Lo revisaron en primero o segundo semestre? Sí, Pues dime. revisamos algunas partes, pero desde epistemología. Ya, y allí revisaron como el paso de las escuelas filosóficas o cómo se desarrolló una tras otra. Creo que miramos algo, pero bien superficial, creo que fue. Incluso no lo recuerdo bien. Uh-huh.
Ya, bueno, lo que pasa es que con el paso, digamos, de una escuela filosófica a otra, siempre se ha visto es que hay como del paso de una escuela filosófica a otra, hay como un replanteamiento de lo que la anterior propone, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hay una escuela que netamente se va a la parte del materialismo, hay otra que se va a la parte de las ideas, ¿sí? Entonces, es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Hay como entre las escuelas filosóficas hay conceptos que chocan o hay formas diferentes de ver el mundo y comprender el mundo. Bueno, entonces, seguido a esta, la escuela sofista consideraba distinto a la escuela jónica, que no todo se podía reducir como a las leyes o fundamentos de la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, como lo proponían los jónicos, que todo en la naturaleza estaba compuesto por esos mismos 4 elementos. Ellos pensaban y decían, no es que todo se pueda comprender bajo esa misma estructura de que todo está compuesto por los 4 elementos que son fuego, aire, tierra, agua. No, hay otras realidades que ver. Por ejemplo, se necesita estudiar la parte de establecer como esos comportamientos alrededor de lo social, ¿sí? Entonces, para ellos no era visible o no todo se podía comprender bajo ese esquema materialista que proponían los jónicos, perdón, sino también se tenía que pensar, revisar, leer ese contexto de la realidad social. Por eso se iba más a la parte de las ideas, se iba más a la parte netamente de lo abstracto de las cosas y de lo que componen las cosas. Entonces, ellos, diferente a los jónicos, y como principal exponente, pues Pitágoras, defendía que, por ejemplo, el alma no pertenecía al ámbito material, o sea, que tampoco el alma era cuestión de analizarse en virtud de esos 4 elementos que proponía la escuela jónica. Entonces, que había más allá de la materia, también había algo más allá que interpretar, si no solamente estaba vinculado con esos elementos, sino que también se expandía a ese mundo espiritual, idealista. Entonces, miren, por una parte, los jónicos podían inclusive llegar a pensar que el alma y cuerpo de una persona estaban compuestos de los mismos elementos y de la misma materia. Acá la diferencia en los sofistas es que no todo se podía estudiar y comprender bajo esos mismos 4 elementos. Hay un orden en las cosas que también establecía que había elementos en la naturaleza y también en el hombre que no estaba compuesto de elementos materiales. ¿Y por qué les traigo el cuento de la materia y del alma y de las ideas? Porque un poco así es como vamos comprendiendo, bueno, cómo se comprende a la naturaleza, pero también cómo se comprende al hombre. Nosotros en psicología y sobre todo en personalidad vamos a ver que está ligado netamente a la parte psicológica, netamente a la parte del comportamiento de las personas. Entonces ya estas escuelas filosóficas estaban interesándose no solamente en ver de qué se componía la naturaleza, sino también de preocuparse por, bueno, ¿y qué lo compone al hombre? ¿Cierto? Unos podrían defender que solamente era materia, o que todo lo que tenía el hombre era compuesto por materia, y también estábamos conformados por esos 4 elementos. Otros van a decir que también hay una parte espiritual que no es visible, que no es materializable. Entonces, estas son 2 posiciones que van por un lado y por otro, ¿no? La parte naturalista o del naturalismo de la escuela jónica y la parte idealista o espiritual, digámoslo así, de la escuela
o de la corriente sofista. Y en virtud de estas dos posturas, también se va a comprender que las demás corrientes filosóficas van como en esa misma lógica, ¿sí? Como en esa misma lógica de entender lo material y lo del mundo de las ideas, y también en esos mismos dos polaridades podemos entender que también ellos empiezan a conceptuar acerca del hombre y acerca del alma o de la psique. Entonces, vamos a ver que por ahí también se va a entender a la personalidad luego, ¿no? Con autores que vendrán ya desde la parte psicológica a hablar. Unos van a entender la personalidad netamente desde la evidencia, desde la conducta, desde lo visible, palpable, medible, y otros van a entender la personalidad también desde elementos más abstractos que no se pueden ver directamente, pero que sí se pueden inferir. Entonces, vemos que estas dos corrientes filosóficas van a ser también como, al final, van a darnos la pauta para comprender también por qué se divide la comprensión de la personalidad desde las diferentes corrientes psicológicas y desde los diferentes autores que han estado estudiando juiciosamente este elemento. Bueno, de aquí en más, pues ya vienen filósofos un poco que los podemos referir ya más, ¿no? Entonces, Platón vuelve como a la parte de la proposición o de la argumentación que daba la escuela jónica. Entonces, él dice que la parte de la sensación o de la opinión o de las ideas no puede fundamentar o argumentar la verdad de las cosas y de la comprensión de las cosas. Que a través de la razón se podía tener conocimiento del mundo real, ¿no? Del mundo de las ideas. O sea, el alma era también parte materia. No era como lo establecían los sofistas, ¿no? Y era lo abstracto, solamente la parte espiritual. No, el alma también era materia y se podía ligar a ese mundo real, no al mundo de las ideas. ¿Listo? Se podía tener conocimiento del alma a través de lo material también. Entonces, para él, por ejemplo, el alma o la psique no era una cuestión netamente espiritual, netamente abstracta, sino que también devenía en materia como otros de los elementos del hombre. Entonces, ahí que podemos deducir nosotros que empezaba ya a consolidarse a la persona netamente desde el punto de vista de la materia. Todo en él es materia y por tanto puede comprenderse desde esa óptica. Para Platón, el alma incluía 3 elementos. ¿Okay? Cada uno de ellos con sus funciones y relacionado, digamos, con una parte corporal. Estaba primero, digamos, como en un nivel menos elevado, estaba el alma apetitiva, ¿sí? El alma apetitiva era el centro del deseo, pero no del deseo que como más común se entiende, sino del deseo de esas necesidades más básicas del hombre. Y por eso estaba situada, según Platón, en el vientre, ¿sí? Como para cumplir esas necesidades más básicas del hombre. El segundo elemento del alma era el alma irascible o llamado también espíritu, localizado en el pecho. Y tenía que ver más no solamente con esas necesidades más básicas, sino con la parte de los sentimientos, del sentir. ¿Sí? Un poco también, y desde lo que aquí se explica, como ven aquí ustedes,
es ligada como también a la motivación, ¿sí? A lo que lo impulsaba al hombre a realizar sus acciones. Y por último, y como en un elemento un poco más elevado, está el alma racional, localizada en la cabeza. Y es la tendencia hacia el ideal, hacia el poder, hacia la capacidad del hombre de gobernar a esas otras dos almas, ¿no? Un poco más instintivas, más primarias. Entonces, el alma racional por eso se veía como un elemento de mayor nivel. Luego de Platón, y saben que Platón fue maestro de Aristóteles, viene Aristóteles y él empieza a hablar de la sustancia, ¿sí? Y vuelve con esto a retomar también las propuestas que hacen los jónicos, ¿sí? La sustancia para él, pues que es un concepto aristotélico, para él estaba compuesta por materia. Lo que incluye aquí, o lo que lo hace específico a él, es que esta materia no era igual para todos los individuos, ¿no? Para todas las personas. Era distinta para todas las personas. Y esa sustancia la podían compartir en forma los miembros de una misma especie. Entonces, recuerden que en la filosofía la naturaleza cobra vital importancia, y la naturaleza refiriéndonos a toda la parte del mundo animal también. Entonces, él también veía que ser perteneciente a una especie determinada también daba pie para hablar de que una sustancia nos componía, o sea, éramos sustancia, pero de formas distintas debido a la especie a la cual pertenecíamos. Entonces vuelve a planteamiento de los jónicos. Dice Aristóteles también, y un poco como dando esa división del alma, un poco en tres elementos también, como lo hizo Platón, sino que acá ya él lo organiza, es no tanto por lo que compone una misma persona, sino aquí en cuanto a la especie a la cual se pertenece. Entonces, primero para él cuerpo y alma constituyen una sola unidad sustancial o material, ¿no? Y este filósofo contemplaba no tres niveles, sino sí tres potencialidades del alma. Entonces está el alma vegetativa, que principalmente la tenían las plantas y los animales. Y este tipo de alma, o esta potencialidad del alma, era de funciones para cubrimiento de funciones básicas, ¿no? Para la subsistencia y también para la conservación de la especie. Otra potencialidad del alma, el alma sensitiva. No está presente en las plantas, pero sí en los animales. Y lo que facilitaba era el manejo como de todas las capacidades básicas, ¿no? De la percepción, de la sensación, de la parte de la acción, por lo menos la acción refleja, ¿no? Entonces, esa, por ejemplo, no está presente en las plantas, pero sí está presente en los animales. Y esta otra tercera potencialidad del alma, que es el alma racional o intelectual. Esta solo la poseía o estaba vinculada a la naturaleza humana, y esto era lo que nos diferenciaba de las otras especies, ¿no? Porque teníamos la facultad de la conciencia, de toda la parte del juicio, del racionamiento, del raciocinio, porque está ligado como a toda esa parte de la vida moral, ¿no?
las costumbres y demás, devienen también de allí. Entonces, él organiza esas tres potencialidades del alma conforme a las especies que conforman el mundo. En la Edad Media ya son otros los filósofos que allí cobran como importancia y relevancia, ¿no? ¿A quiénes recuerdan ustedes, por ejemplo? ¿Qué filósofos en la Edad Media son importantes? Los cristianos, profe. Ajá. ¿Cómo cuáles? San Agustín, Santo Tomás, porque son como... Muy bien, esos son los principales, ¿no? Esos son los que de alguna manera como más relevancia tienen en el estudio de la parte filosófica de la Edad Media. Entonces, estos filósofos y todo como la comprensión del mundo y de la naturaleza humana viene mediada por lo que era fuerte en esta etapa de la historia, ¿no? Que tiene que ver con todo lo que se mueve en torno a la fe, a la razón, a la dualidad del cuerpo y alma, pero en virtud de lo que la religión establece y hace comprender a las personas, ¿cierto? Entonces, se pasa aquí de un interés por la naturaleza, por el alma desde una visión o material o espiritual, y más bien todo se va a entender en términos de la deidad, ¿no? De Dios, desde la religión. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que se entiende desde la religión, sea cristiana, católica? ¿Qué es lo que se entiende? Y aquí yo no quiero entrar como en debate religioso, simplemente para el contexto de la historia, ¿no? ¿Qué es lo que se entiende desde la dualidad cuerpo y alma? ¿Cómo se comprende desde estos argumentos, desde el cristianismo, desde la fe? ¿Cómo se entiende esa división? Pues tengo entendido de que el alma da la personalidad o pues también las ideas de Dios y las ideas más puras. Y el cuerpo es visto como como una prisión del alma, el cual debe ser purificado. Exacto. Ajá. Y los elementos que componen las dos son iguales, podemos decir, por ejemplo, en el caso del cómo lo planteaban, que era materia, o cómo lo podemos ver. ¿Cómo se entiende esa dualidad cuerpo y alma? ¿Son materia? Desde esa misma perspectiva cristiana. No, no son materia. El cuerpo sí está compuesto de materia, pero el alma no es materia en la concepción cristiana. Exacto, no es la misma, ¿no? Entonces, digamos que coexisten, ¿cierto? Pero tienen diferente forma porque el cuerpo sí es materia, pero el alma es ligada como al mundo de las ideas y de lo espiritual. Y lo que decías, ¿no? Puede ser que el cuerpo en este plano físico muera, pero desde la religión y más desde el cristianismo, el alma asume otra dimensión, no muere con el cuerpo, ¿cierto? Entonces, miren que desde esta parte de la Edad Media se da, o sea, la comprensión de la naturaleza y la comprensión del hombre está ligada más a la argumentación desde la deidad, desde el Dios, no en virtud de lo que antes establecían las escuelas filosóficas, ¿no? De la materia o del mundo de las ideas, sino más en términos de cómo Dios estructura y organiza la vida de la naturaleza y del hombre, ¿no? Entonces, en esta Edad Media se pasa de
del interés en el mundo de las ideas y de la argumentación de lo que compone a la naturaleza y al hombre, a tener un interés de la sociedad, pero bajo la comprensión de Dios. Después de esta Edad Media, en donde pues surge como todo lo que hablamos del entender al alma en una diferente dimensión del cuerpo, ¿sí? Se pasa en la época del Renacimiento, que es posterior a la Edad Media, a volver a mirar, no a entender al hombre como semejanza de Dios, sino conocer al hombre y reconocer al hombre desde la humanidad misma. Entonces, no con el referente del Dios, ¿cierto? De la deidad, sino reconocer al hombre en términos de sus valores, y por eso allí una de las máximas expresiones o comprensiones que se tiene en el Renacimiento es dejar de lado las religiones para explicar al hombre y las características del hombre y volver al hombre comprendiéndolo en sus cualidades y en sus características por ser hombre, no en relación con nadie más. ¿Sí? Entonces ahí se vuelve como la dignidad del hombre, ¿no? A la dignidad del hombre. A volver a comprenderlo como que también en categorías universales y abstractas, ¿no? Como lo que hablábamos anteriormente, la conciencia, la razón, el pensamiento, la sensación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para allí en ese momento es importante para nosotros mirar y volcarnos en esa época del Renacimiento. ¿Por qué? Porque es un poco lo que manejamos nosotros en el estudio de la personalidad. Aquí dice claramente, ¿no? El hombre debía ser contemplado en tanto que individuo, en su singular y compleja realidad. Eso es lo que nosotros seguimos haciendo en el estudio de la personalidad. Estudiando al hombre por el hombre, es decir, al sujeto por sujeto, y entendiéndolo en su singularidad, desde su realidad, desde lo que conforma su realidad, subjetiva y social. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí se vuelve como a mirar en el hombre como esa capacidad de estructurarse por sí mismo, ¿no? Sin como la invasión de la religión o de la creencia religiosa y de la fe en un Dios. Y por eso aquí el desarrollo como de las potencialidades del ser humano se ve como la máxima expresión del espíritu de la naturaleza humana. ¿Sí? Y ese espíritu del hombre se ve como un bien inmaterial que no se le puede negar a la misma humanidad. Entonces, para nosotros la época del Renacimiento va a ser crucial porque de ahí deviene que más allá de la parte de las creencias religiosas y demás, el hombre cobra sentido en términos de sus valores y derechos que no se le pueden negar. Entonces ahí, por ejemplo, el derecho a la dignidad, ¿sí? Es importante entonces para nosotros, sobre todo en psicología de la personalidad, revisar ese contenido de cómo era comprendido el hombre en esta época. Entonces todo lo de la filosofía cuántica y demás se puede ver como un movimiento de especial importancia en esta época, por ejemplo. En el Renacimiento hay un máximo exponente, filósofo exponente, que es Descartes, o René Descartes, y él empieza otra vez como a darle esa importancia al mundo de las ideas, ¿no? Por eso yo les decía que las escuelas filosóficas y los pensadores filosóficos es como volver a retornar una y otra vez tanto a los
argumentos de la escuela jónica como los argumentos de la escuela o de la corriente de los sofistas, ¿no? Siempre es esa dualidad la que se va a evidenciar en los argumentos de los distintos filósofos. Entonces Descartes vuelve como a esa parte de las propuestas sofistas, de la parte del idealismo, ¿no? Y vuelve a establecer esa dualidad de cuerpo y alma, pero de las dos dice que son sustancias. Ahora, lo que va a agregar aquí es que son sustancias diferenciadas. Dice, el alma es la sustancia pensante, todo lo de las ideas. Lo psíquico, lo consciente, el cuerpo, y el cuerpo es la sustancia extensa, es decir, lo netamente biológico. De esta idea, de este pensador, de este filósofo, que ustedes pueden acoger y pensar que es de vital importancia para lo que en psicología estudiamos. Vuelvo a hacerles la pregunta un poco como para que ustedes logren como ver la importancia del planteamiento de Descartes. Descartes dice, el alma es la sustancia pensante, lo psíquico, lo consciente. El cuerpo es la sustancia extensa, lo biológico. Eso como a nosotros nos ha contribuido o cómo se ha incluido ese pensamiento, ese argumento en la psicología. Profe, si no estoy mal, de aquí sale pues lo de conducta involuntaria y voluntaria, y pues bien, ya viene lo del reflejo y esto, y de ahí pues ya es el aporte a la parte cognitiva de la psicología. Muy bien. Sí, de hecho esa es una división que la seguimos teniendo en cuenta en psicología, ¿no? Y no solamente en personalidad, sino en varios de los elementos que estudiamos, en varias de las áreas que estudiamos en psicología. Por ejemplo, en lo adelante vamos a ver nosotros que hay teorías que proponen, por ejemplo, esa integración del ser humano, ¿no? No solamente somos lo psíquico, por ejemplo. No netamente somos lo psíquico, sino también lo biológico. O sea, es complemento. Y hay que estudiar al hombre y al ser humano en esa complejidad de esas dos cosas. Y yo no sé si ustedes han escuchado, pero hay teorías, no solamente desde el estudio de la personalidad, pero hay teorías que hablan de los biopsicosocial, entendiendo que al hombre lo compone esa parte biológica, esa parte psicológica y esa parte social. Y que no son elementos, digamos, que se ven por separado, ¿no? Sino que incluso se integran. Entonces, miren, por eso lo importante de los argumentos de este filósofo, ¿sí? Nos hace ver, sí, esas dos sustancias diferenciadas, pero vamos a ver que son elementos que hasta ahora se comprenden en la naturaleza del ser humano, ¿sí? Y sobre todo más estudiado desde la psicología. Bueno, entonces hasta aquí, pues digamos, yo he retomado como los autores principales y las escuelas filosóficas principales hasta esta parte del Renacimiento aportaron a la comprensión del alma, del cuerpo, de la naturaleza humana, ¿sí? Para entender por allí también desde dónde viene el estudio de la personalidad y porque es importante, ¿no? Para entender también cómo está esa dualidad. ¿Listo? Ahora vamos a entrar dentro de esta etapa, digamos, antes de la etapa contemporánea. Viene lo que nuestro compañero nos decía, ¿no? Y es todo como esa fase previa de la medicina. En la tradición médico-biológica, ¿no? Que fue la primera que apareció. De hecho, pues no se ha dejado de estudiar, pero obviamente pues con otros criterios, con nueva metodología, con otras formas de hacer investigación y ciencia, ¿no? Pero estos elementos de lo de Hipócrates y Galeno
sirven de base para comprender por qué la medicina o el estudio de lo corporal y de lo orgánico, de lo físico, de lo biológico, también tiene total relación con el cuerpo con el estudio de lo psicológico, ¿sí? Entonces, vamos a entender que esto de la teoría de los 4 humores, que es un argumento desde la parte de la tradición médico-biológica, por parte de Hipócrates y Galeno, va a dar como ese primer salto grande a lo que luego se estudió dentro de uno de los elementos de la personalidad, que es el temperamento. Entonces vamos a ver cómo este es un antecedente importante que marcó como esa pauta para saber entender uno de los componentes esenciales de la personalidad. Bueno, la teoría de los 4 humores nace con Hipócrates, ¿no? Que como saben es el padre de la medicina. Por eso cuando los estudiantes de medicina se gradúan, realizan el juramento hipocrático, ¿no? Porque pues ese es en honor al padre de la medicina. Él comienza con ese planteamiento de la teoría de los 4 humores para entender el cuerpo humano, ¿sí? Y para entender obviamente como esa polaridad de enfermedad-salud o salud-enfermedad. Entonces, principalmente por eso él establece la teoría de los 4 humores. Pues posteriormente ya se va a dar como un primer paso como a estudiar como la parte de las características de una persona, ¿no? En principio no es así, para entender esa polaridad en salud-enfermedad. Entonces, ¿en qué consiste la teoría de los 4 humores? Los humores son esas sustancias corporales que aparecen aquí. Sangre, bilis amarilla, bilis negra, flema. Estos son sustancias corporales. Y esas sustancias corporales son pues las denominadas humores, ¿sí? Entonces el estudio de Hipócrates, o digamos la argumentación de Hipócrates, era que la relación o esa situación de enfermedad-salud en las personas estaba determinada por estos cuatro sustancias, ¿sí? Se supone que el equilibrio o la salud devenía del equilibrio de estas 4 sustancias, de estos 4 humores. Si alguno tenía alguna alteración, digamos en términos de estar por encima o por debajo de ese equilibrio, entonces sobrevenía una enfermedad. Ustedes saben que en esta época pues no hay exámenes de laboratorio, no hay nada, simplemente que era la enfermedad y la localización de esa enfermedad o de ese dolor la que hablaba de en cuál de estas sustancias era el desequilibrio, ¿sí? Porque también estas 4 sustancias estaban ubicadas pues, en diferentes zonas corporales. ¿Listo? Aquí ya les coloqué yo pues en este esquema, en esta gráfica, y también les mencioné acá, y como les decía anteriormente, esta es la teoría que se relaciona con lo que establece la escuela jónica. ¿Cuáles eran los 4 elementos de la escuela jónica que proponía la escuela jónica y los 4 filósofos que componían esa escuela jónica? Exacto. Entonces miren, acá están mencionados esos 4 elementos que planteaban los filósofos de la escuela jónica, y cada uno de estos 4 elementos se va a relacionar con alguna de estas sustancias. ¿Listo? Bueno, entonces, aquí inclusive los tengo como con estos estados de la sustancia, ¿no? Caliente, seco, frío, húmedo.
para hacer eso. Entonces, esta tradición médico-biológica estaba focalizada pues al estudio, como les digo, de la enfermedad y la salud en virtud del equilibrio de estas 4 sustancias o 4 humores. Y esos 4 humores, pues, digamos, en el argumento de Hipócrates, estaban netamente relacionados con los 4 elementos que propone la escuela jónica. Como veíamos en la escuela jónica, estos 4 elementos, digamos, daban alcance al estudio de todo lo que existiera en la naturaleza. Acá estos 4 elementos dan alcance a todo lo que existiera en términos de salud de enfermedad. ¿Sí? Esta es una teoría que se difundió y se practicó durante muchísimo tiempo. ¿Sí? Durante muchísimo tiempo. Tuvo acogida y tuvo, digamos, práctica durante mucho tiempo. Entonces, por eso tiene gran como influencia. Bueno. Bueno, como les decía, según la teoría humoral, pues un individuo estaba sano mientras se mantenía el equilibrio de sus 4 humores o sustancias corporales. Cuando alguno de esos 4 humores se veía alterado por, digamos, tener una cantidad superior a los demás o inferior a los demás, venía determinada enfermedad. Aquí es importante, por eso les digo que ya cobra como vital importancia cómo desde aquí, desde esta tradición médico-biológica ya un poco se liga con el estudio de lo psicológico, ¿no? Porque Hipócrates establecía que ese estado de enfermedad, es decir, ese estado de desequilibrio de esos 4 humores, estaba ocasionado, por ejemplo, por la forma de vida o los hábitos de vida de la persona, por el tipo de trabajo, por los hábitos alimenticios, por la parte de las actividades intelectuales e inclusive por el estilo de vida sexual, digamos, de la persona. Entonces, miren, que aunque es la primera base grande de la medicina, ya veía una medicina o un organismo integral, ¿no? O sea, la salud no solamente se deriva de lo biológico, la salud también se deriva, el estado de salud de enfermedad se deriva también de elementos un poco más ligados a los hábitos de vida de las personas. Eso es algo que nosotros ahora también lo seguimos trabajando, ¿no? En el campo, por ejemplo, de la psicología de la salud, se sigue también teniendo esa conceptualización, ¿no? Los hábitos, no solamente la parte biológica hereditaria, no solamente la alimentación, sino también el estilo de vida frente a, por ejemplo, estilos de afrontamiento, hábitos de vida, la parte inclusive de pensamientos, ¿no? Está ligado a ese tipo de procesos de salud de enfermedad. Lo sabemos, pero miren que desde allí Hipócrates ya planteaba que todo este tipo de circunstancias hacía que la persona tuviese un desequilibrio en sus humores, en sus sustancias corporales. Entonces, no, y miren que esa parte de la bilis, de la parte del flema, de la parte de la sangre, son netamente biológicas, ¿sí? Pero él miró que ese desequilibrio no solamente lo provocaba esa parte hereditaria, sino también estos estilos de vida, ¿no? La parte de las áreas vitales, el trabajo, la parte sexual, la parte de relación de la pareja, de relación con la familia, eso también lo provocaba, ¿no? Ahora, ¿cómo él trabajó como ese desequilibrio o como esa parte de salud y enfermedad? El desequilibrio humoral o de esas sustancias corporales daba lugar a sustancias nocivas, ¿no? Y la manera de curarlas o de, digamos, establecer ese equilibrio nuevamente era en compensar la sustancia corporal que estaba como alterada o en desequilibrio. ¿Listo? Aquí dice que usaba los contrarios para establecer o rehacer ese equilibrio, ¿no? Es decir, la parte contraria al humor que estaba alterado o afectado era lo que lograba
ponerlo nuevamente en orden, en equilibrio. Entonces acá, por ejemplo, volviendo acá en este gráfico, así era como comprendía Hipócrates los 4 humores, ¿no? El agua estaba relacionado con la sangre. El elemento agua estaba relacionado con la sangre. El elemento fuego con la bilis amarilla. El elemento tierra con la bilis negra. Y el elemento aire con la flema. ¿Sí? Entonces, dependiendo de cuál era el desequilibrio o en cuál humor era la alteración, entonces se encargaba de restablecer ese equilibrio, contrarrestándolo con el contrario. Entonces aquí, veamos por elementos más que por humores. ¿Qué es lo contrario al elemento agua? ¿Cuál sería lo contrario al elemento agua? Fuego. No, miren, aquí están, La ¿no? tierra. Los opuestos, miren. Agua sería húmedo y tierra sería seco, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo contrario a agua? La tierra. Exacto. Lo contrario a fuego. El aire. El aire, eso. Entonces, si lo ponemos en ese mismo sentido, en los 4 humores, por ejemplo, ¿qué sería lo contrario a la flema? La bilis amarilla. Eso, muy bien. Lo contrario a bilis negra. La sangre. La sangre, eso. Entonces, dependiendo de la sustancia corporal o el humor que estaba como en desequilibrio o alterado, la cura, por decirlo así, era esa contrariedad con el opuesto, ¿sí? De esa manera se compensaba. Hasta allí, digamos, la propuesta que hizo Hipócrates, o sea, muy ligado al estado de salud de enfermedad, pero también, como les decía yo, en esta parte, ligado a entender que el desequilibrio de estos 4 humores no solamente era ocasionado por la parte hereditaria, sino también por el estilo de vida de la persona. Hasta allí como la contribución de Hipócrates a esa teoría de los 4 humores. Y como les digo, esa forma de ver el estado de salud de enfermedad fue un éxito en varios países y también, digamos, tuvo un tiempo de auge muy extenso, ¿no? Por la forma en que se trabajaba, pues, esa misma situación de estados de salud y enfermedad. Ahora, después de Hipócrates, llega Galeno, que es otro médico, que sigue como con ese legado de Hipócrates, pero frente a esa teoría de los 4 humores, él va a hacer como aportes a esa teoría en virtud de complementar esos estados de salud de enfermedad y esos 4 humores con características de las personas quienes tienen como uno de esos 4 humores en mayor proporción, ¿no? Entonces se supone que todos tenemos esos mismos 4 elementos, así como los jónicos decían que todo en la naturaleza estaba compuesto de los 4 elementos de agua, fuego, tierra, aire, así también desde la teoría de los 4 humores, todos desde nuestro organismo biológico estamos integrados de esos 4 humores. Todos tenemos sangre, flema, bilis amarilla, bilis negra. ¿Sí? Solamente que en algunos va a variar la cantidad de humor que tengamos. La cantidad de cada uno de esos 4 humores que tengamos. Entonces Galeno, el otro médico, lo que se encargó para el aporte de la teoría de los 4 humores fue en decir
¿Qué características, tanto desde la fortaleza como desde las debilidades, tiene una persona en donde pues, se vea como la prevalencia de uno de esos 4 humores? Es así como Galeno empieza a hablar de los temperamentos, de los 4 temperamentos en virtud de esos 4 humores, ¿sí? Entonces miren que desde allí ya se va hablando de una de las partecitas que luego vamos a ver que es uno de los componentes de la personalidad, o sea, la parte biológica. ¿Mm? Esto le va a dar como un complemento a la teoría de los 4 humores y también nos va a dar herramientas a nosotros de cómo comprender esa parte biológica que está ligada a la personalidad. ¿Listo? ¿Hasta allí se entiende? ¿O hay alguna pregunta? Bueno, entonces, Galeno propone entonces pues los 4 temperamentos en virtud de estos 4 humores. Y va a llamarlos así, ¿no? Entonces, el temperamento sanguíneo, el temperamento colérico, el temperamento flemático y el temperamento melancólico. Entonces, hagan recorderis de los 4 humores que hay y van a asociarlos con estos nombres de los 4 temperamentos. Por ejemplo, en el temperamento sanguíneo, ¿cuál será el humor asociado? La sangre. La sangre, muy bien. En el temperamento colérico, ¿cuál será el humor asociado? La bilis amarilla. La bilis amarilla, muy bien. En el temperamento melancólico, La bilis negra. la bilis negra, muy La bien. bilis La bilis negra, muy bien. En el temperamento flemático, pues la flema, ¿cierto? La flema. Entonces, como les decía, Galeno propone cuáles son las características desde la fortaleza o desde la debilidad de las personas en donde incide, pues, de manera mayor cada uno de estos 4 humores. Entonces, ¿quién me ayuda con la lectura de el temperamento sanguíneo en las fortalezas y en las debilidades? ¿Quién me ayuda? Las fortalezas del temperamento sanguíneo son expresivo, atento, cálido y amistoso, hablador, entusiasta y compasivo. Y las debilidades son indisciplinado, inestable, improductivo, egocéntrico y exagerado. Muchísimas gracias. Sí, entonces miren que todo temperamento tiene como es el polo negativo y el polo positivo, ¿cierto? La fortaleza y la debilidad. Entonces, también lo vamos a ver posteriormente porque otros autores lo retoman, obviamente, en estas mismas, como que en estos mismos aportes de Galeno, pero ya ellos profundizando y teniendo en cuenta como otras variables, ¿no? Pero se supone que el temperamento sanguíneo da esos elementos, ¿no? De ser una persona expresiva, cálido, ¿sí? Que les resulta muy fácil, pues, la parte de lo sociable, ¿sí? Listo. ¿Quién me ayuda con la parte del temperamento colérico? Bueno, profe, el temperamento colérico, pues en cuanto a sus fortalezas se encuentra que es voluntarioso, independiente, visionario, práctico, productivo, decidido y líder. Y en sus debilidades, que es frío y no emocional, autosuficiente, impetuoso, dominante, rencoroso, sarcástico, irascible y cruel. Miren que inclusive hasta, bueno, no se maneja tanto en nuestro país la palabra cólera o colérico, pero en otros países es cierto, sí, es cierto que lo utilizan. Por ejemplo, en Perú dicen mucho que les da cólera, ¿no? Cuando están enojados o llaman a la persona colérica cuando está enojada. Tal vez ese es el elemento que se nos ha quedado como más relacionado con lo colérico, ¿no? Como esa parte irascible, ¿no? De que se enojan fácilmente o que no les pasa el enojo fácilmente también.
recuerden que está relacionado con la bilis amarilla, ¿cierto? ¿Dónde se encuentra la bilis amarilla? En el hígado. En la vesícula, ajá. En la vesícula. Y bueno, cuando, yo no sé si ustedes han escuchado, ¿no? Pero muy coloquialmente dicen, ¿no? Se me rebotó la bilis o me da bilis, y siempre lo asocian como con esas expresiones de enojo, ¿cierto? De enojo, o de frustración o de rabia, ¿cierto? Entonces miren que no, que siempre esos dichos populares o esas comunicaciones bien cotidianas, miren que en dónde tienen argumento, ¿no? Hasta dónde puede incidir, como por ejemplo esto. Entonces, sigue todavía promoviéndose dentro de como muy el lenguaje cotidiano, cómo esas sustancias corporales o los humores también pueden influir en nuestro estado emocional principalmente. Entonces, por ende, por ejemplo, la vesícula y todo como esos, los vasos y como esa parte de esos músculos lisos también está un poco asociado con nuestros estados de humor, ¿no? Es por eso. Aquí, por ejemplo, haciendo el recorderis, la sangre, ¿qué órganos tiene como asociados? Están por todo el cuerpo, ¿cierto? Por eso aquí, pues, digamos, el temperamento sanguíneo está muy relacionado con eso, ¿no? Como con esa capacidad de socializar, como el ser expresivo a nivel completo, digamos, y toda la parte de productividad o de ser activo también está ligado con eso, con la parte sanguínea. Bueno, ¿quién me ayuda con la lectura del temperamento melancólico? Yo, profe. Gracias. Temperamento melancólico, como fortalezas que es dotado, analítico, estratega, abnegado, trabajador y autodisciplinado. Y como debilidad, que es variable, autocentrado, propenso a persecución, vengativo, susceptible, teórico, insociable, crítico y negativo. La flema está ubicada en los vasos, ¿sí? Entonces, también pues es otra parte de los órganos que está conectado con la parte de la tristeza, de la depresión, de la alteración en el sueño. Entonces, por eso se lo liga con el temperamento melancólico, ¿no? Son sustancias corporales que están ligadas a generar eso pues, en el organismo. ¿Listo? Y por ende, como digamos, su parte atencional está ligado como muy a esa parte de lo negativo, de lo triste. Entonces, por eso también se lo relaciona con esas otras características de lo analítico, de lo susceptible, de lo poco sociable, ¿sí? Es por eso. Bueno, ¿quién me ayuda con la parte de la lectura del temperamento flemático? Soy yo. Muchísimas gracias. Temperamento flemático. Fortaleza. Tranquilo, confiable, objetivo, diplomático, eficaz, organizado, práctico, humorista, calmado, plácido. Debilidad. Sin motivación, moroso, egoísta, mezquino, autoprotector, indeciso, cobarde, ansioso. Muchísimas gracias. Cuando uno lee la teoría de los 4 humores de Hipócrates, Hipócrates habla del flema, pero no del flema como lo conocemos, ¿no? Que es como la mucosidad, digamos así, sino que ubica a esta sustancia corporal o a este humor en una sustancia que se segrega desde el cerebro, ¿sí? Entonces, al ubicar esta sustancia en esa parte, obviamente por eso aquí dan o Galeno expone como estas características en este tipo de temperamento.
¿sí? Miren que está muy centrada como a la parte de la actividad, más que todo cerebral, ¿no? Más que todo cognitiva. Entonces, por eso la parte sociable, por ejemplo, contraria a lo del sanguíneo o colérico, es opuesta, ¿no? Está bien centrada, es más como estos dos polos, por ejemplo, están en contravía de estos otros dos, ¿sí? Que están más ligados a la parte social, así sea desde la parte positiva o negativa, están más ligadas a la social y aquí en estas no, ¿cierto? Son como más de manera como un poco más aislados o ensimismados, ¿no? Entonces, dependiendo de los humores, dependiendo del órgano que comprende ese humor o esa sustancia corporal, han sido creadas estas características desde la fortaleza o desde la debilidad. Y este es el gran aporte que hace Galeno. Y les digo gran aporte porque de ahí en más van a haber autores que retoman esa parte. Esta parte de división de estos cuatro humores la van a retomar. Inclusive después autores que ya estudiaron desde la psicología, netamente hablando, estudiaron en la personalidad. Estos se van a retomar, esas características se van a retomar. Y lo que podemos deducir de esto es que esto de la teoría de los cuatro humores y del aporte que hizo Galeno a la teoría de los cuatro humores está relacionado con una partecita biológica de lo que compone a la personalidad. Y entender que hay una parte biológica que está en nuestra personalidad. Está allí. Y es importante reconocerla, ¿sí? Obviamente, pues que aquí se trabaja desde los cuatro humores. Luego va a haber otros autores que van a proponer no solamente pues abordando esos cuatro humores, sino que van a hablar en general de lo biológico, ¿no? De lo hereditario, de lo que cargamos, de nuestra ascendencia, de nuestros padres, abuelos, bisabuelos. Pero esa parte biológica que se transmite de generación en generación también hace parte de lo que nosotros comprendemos como personalidad. Y es importante tenerlo como en claro y saber que eso que reconocemos ahorita como lo biológico que integra la personalidad, pues miren que lo ha trabajado desde aquí Hipócrates y Galeno. ¿Sí? ¿Hasta allí alguna pregunta, alguna inquietud o algún aporte? Bueno. ¿Están cansados? No, todavía no. Bueno, entonces, si quieren, hagamos este resto de clase como con una consulta pequeña, no para exigirles mucho, sino para retroalimentar la clase. Van a averiguar acerca de tres doctrinas en donde también pues empezó a estudiar la personalidad. ¿Listo? Entonces tomen apunte, por favor. Esto pues también lo tienen en material en la clase, pero también lo pueden consultar pues en Google Escolar o en libros que tengan, en los libros que se tienen de esta materia en la plataforma de Edmodo. Bueno, entonces van a consultar acerca de tres doctrinas que también dieron como esos primeros antecedentes para el estudio de la personalidad. Van a investigar de fisionomía, también la pueden encontrar como fisonomía, ¿no? Sin i, pero es clave aquí tenerlo en cuenta. Esa. También van a consultar frenología y grafología. Entonces les recuerdo, ¿no? Son doctrinas, no son corrientes filosóficas, no es ciencia, son doctrinas que también tuvieron relación con el estudio de la personalidad, previo a todo el estudio ya científico, formal, de la personalidad desde la psicología. Entonces van a, en este
tiempo que queda de la clase van a investigar de esas tres doctrinas. Yo voy a estar pendiente de ustedes hasta las 5 que tenemos la clase, por si tienen alguna inquietud o alguna pregunta. Entonces, ¿les parece si nos encontramos para el cierre de la clase en unos 25 minutos? ¿Se investigan eso en 25 minutos, les parece? Profe, yo tengo una duda. O sea, la doctrina sería una doctrina fisionómica, creo que así se dice, acerca de la personalidad antecedente. No, búsquenlo así, búsquenlo como con los nombres que yo les di. Simplemente la aclaración que les hago es que no es ninguna corriente filosófica, no es tampoco una teoría psicológica, sino que son doctrinas.